20% de los casos se pueden asociarse a siringomelia. Y con respecto de los hemangioblastomas, estos van a ser el tercer tipo más común, representando de un 2 al 15%, los cuales se pueden encontrarse solitarios o asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Y tenemos a las metástasis intramedulares, que suelen ser raras y suelen originarse en el pulmón y mama, ¿no? Siguiente, por favor. En la sintomatología general, los procesos expansivos intrarraquídeos tienen una evolución insidiosa. Pueden presentar al inicio dolores radiculares o no característicos, trastornos de la sensibilidad que pueden dificultar el diagnóstico precoz y suele pasar bastante tiempo antes de que estos presenten un cuadro neurológico franco y también va a variar, ¿no? La sintomatología de acuerdo a la ubicación, al tamaño del tumor, pero los síntomas, siguiente, por favor. Em, bueno, la sintomatología va a ser inespecífica, como puede confundirse con dolores miofaciales u osteoarticulares, pero cuando evoluciona el proceso de la enfermedad, puede tener síntomas como la pérdida de fuerza, la pérdida de equilibrio, la pérdida de sensibilidad y disturbios esfinterianos, ¿no? Siendo teniendo así, ¿no? Que, que los tumores tanto extradurales como los intradurales extramedulares pueden mostrar mayor compromiso de los miembros inferiores en relación a los superiores y los tumores intradurales intramedulares pueden mostrar mayor compromiso de los miembros superiores en relación a los inferiores, ¿no? Por lo cual se recomienda hacer un examen neurológico cuidadoso que valore no solo la motricidad, la sensibilidad y los reflejos, sino también ver, ¿no? La disfunción radicular o medular. Y de esta manera vamos a diagnosticar los síndromes y también la ubicación exacta, ¿no? Siguiente, por favor. En el diagnóstico general es muy importante los datos de la historia clínica y también los hallazgos del examen clínico neurológico. También se tienen que solicitar los exámenes de imagen y aquí vamos a usar preferentemente la resonancia magnética con contraste que nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico, lo cual nos puede dar una localización anatómica precisa para así planificar el mejor acceso quirúrgico, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, frente al diagnóstico de un proceso expansivo intrarraquídeo con evolución del cuadro neurológico, la biopsia no tiene lugar. Aquí está indicado el tratamiento quirúrgico y cuando se ha diagnosticado un tumor intrarraquídeo, se recomienda también que la biopsia no se realice. El diagnóstico histológico es posoperatorio luego de haberse sacado el tumor, ¿no? Eh, el diagnóstico diferencial de los tumores intrarraquídeos van a ser lesiones benignas, como el quiste epidermoide, el lipoma, algunos tumores gliales, los tumores no gliales, entre otras, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al tratamiento general, la cirugía se recomienda, es el tratamiento de elección, especialmente si se puede lograr una recepción completa. Y en la cirugía va a depender, ¿no? De tres factores, ¿no? De la localización de la lesión, de la probable etiología tumoral, el tipo de tumor, la posible inestabilidad raquídea, que puede ser debido al propio tumor o al haber realizado el acceso quirúrgico, ¿no? También parte del tratamiento puede ser la radioterapia en casos donde la cirugía no es posible o como complemento después de haber realizado la cirugía. La quimioterapia es menos común, va a estar más que todo reservada a aquellos tumores malignos específicos. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, la recepción quirúrgica temprana se recomienda que se realice lo más antes posible, ya que y también va a mejorar los resultados y en este caso el paciente va a presentar menos cuadro neurológico, ¿no? Antes de la cirugía. Ahora, básicamente los objetivos de la recepción quirúrgica van a ser con fines de diagnóstico histológico, la recepción segura y también porque nos va a dar una mejora funcional, pero se recomienda la monitorización intraoperatoria para prevenir el daño neurológico, ¿no? En los astrocitomas, tanto los no encapsulados
en los no encapsulados e infiltrantes pueden dificultar la recepción completa. Ahora tenemos que tener en cuenta que en el caso de que haya plano de separación, se puede realizar una recepción total posible, pero si no hay un plano claro, se podría realizar una biopsia más una recepción subtotal, ¿no? La radioterapia posoperatoria en astrocitomas de alto grado o si presenta un tumor residual. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al ependimoma, estos suelen ser benignos y con un plano bien definido, por lo cual se recomienda una recepción total macroscópica y ya que este puede ser posible en un más del 90% de los casos, los ependimomas tienen una baja tasa de recidiva si la recepción fue completa, ¿no? Los hemangioblastomas se caracterizan porque pueden ser resecables, puede usarse la embolización preoperatoria por su alta vascularización y se logra la recepción completa en un 83, un 92% con mejoras clínicas frecuentes, ¿no? Ahora, el pronóstico general de, del tratamiento de esos tumores intrarraquídeos es mejor si el paciente tenía pocos síntomas neurológicos antes de la cirugía. La recidiva va a depender tanto del grado de recepción como también del tumor y del tamaño, ¿no? La radioterapia, la quimioterapia se van a reservarse más que todo para tumores de alto grado, aquellos que tenían alto grado de recurrencia o cuando no se puede hacer una recepción completa, ¿no? Siguiente, por favor. Buenas noches. A continuación vamos a hablar acerca de una clasificación general de los tumores intrarraquídeos y esto más se hace a manera de que se puedan ubicar en la explicación detallada que darán posteriormente mis compañeros. Bueno, esta clasificación que se ve en la pantalla es de las lesiones raquimedulares de la Sociedad Europea de Radiología, en la cual vamos a ver que esta clasificación se divide en las lesiones que son intradurales y las que son extradurales. Dentro de las que son propiamente intradurales, vamos a encontrar en el primer grupo, eh, en el primero el ependimoma, el astrocitoma. También vamos a encontrar al subependimoma, el ganglioma, el hemangioblastoma, los cavernomas, siringomielia, malformaciones arteriovenosas intramedulares, diastematomelia, mielitis posinfecciosa, desmielinización pseudotumoral y las metástasis. Por otro lado, en el otro grupo tenemos también a los meningiomas, a los neurofibromas, a los quistes epidermoides o dermoides, quistes aracnoideos y también los quistes, también tenemos fístulas durales, hematoma subdural y bueno, también tenemos un grupo de metástasis que son leptomeningias. Por otro lado, las lesiones extradurales se van a dividir en origen vertebral y origen extravertebral, dentro de los cuales, en los que son de origen vertebral, tenemos a los tumores que son óseos, las primarios, ya sean benignos o malignos, algunas metástasis, mielomas y fracturas, y en el otro que son extravertebrales, tenemos a los secuestros discales, quistes sinoviales, hematomas epidurales, lipomatosis epidural, absceso epidural, tumores neurogénicos y los quistes aracnoideos epidurales. Vamos a ver que más adelante todos estos se van a ir desarrollando en las siguientes partes. Siguiente, por favor. Bueno, acá a manera de imágenes, tenemos en la primera imagen tumores intramedulares a nivel del cordón espinal, justamente donde se señala en la flecha roja, y por el otro lado tenemos un tumor intrarraquídeo extramedular, el cual se encuentra a nivel de T3 y T4. Siguiente, por favor. Buenas noches con todos. Ahora continuemos desarrollando los tumores raquimedulares intradurales. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la definición, vamos a ver que los tumores intradurales se originan en la médula espinal o las membranas que la rodean. Y en la epidemiología vamos a ver que estos tumores van a pertenecer al 40% de todos los tumores intrarraquídeos.
Y de estos, los intradurales extramedulares van a tener una mayor proporción, un 30%, mientras que solo un 10% van a corresponder a los tumores intradurales intramedulares. Siguiente, por favor. Bien, ahí vemos un gráfico que va a mostrar una perspectiva general de la epidemiología de estos tumores raquimedulares intradurales. Pero para ponernos en contexto más o menos en el cuadro, en la parte superior, en el 30%, están los intradurales extramedulares y abajo es de lo que les estamos hablando, de los intradurales intramedulares. Pero como que para más o menos sitiar, ¿no?, en qué parte nos encontramos, vamos a ver que el mayor porcentaje van a ser los extramedulares, pero, o sea, en cuanto a los meningiomas se refiere, pero los intramedulares van a ser los más frecuentes en todos los tumores, como ya les estaba hablando de los intradurales. Entonces, vamos a ver que los ependimomas van a encontrarse en la porción cervical en un 45%, con mayor frecuencia en los varones, y van a aparecer a partir de los 40 años, van a comenzar a mostrarse las manifestaciones clínicas y bueno, como les decía, su distribución es de un 55%. En cuanto a los estrocitomas, se encuentran en la región torácica en un 70%, predominantemente en los varones también, y la edad de aparición es a los 30 años. Más o menos su distribución es de un 40%. Y ya tenemos de ahí otros tumores intramedulares que van a ser los gangliomas, oligodendrogliomas, los subependimomas, los hemangioblastomas, los neurocitomas y metástasis, de los que ya vamos a ir hablando poco a poco, que estos van a ser extremadamente raros. Vamos a observarlos en una frecuencia de solo un 5%. Siguiente, por favor. Bien, entonces, para hablar del cuadro clínico o de la evolución típica de estos, vamos a ver que tienen un curso lento, insidioso. El inicio va a cursar con un dolor inespecífico o características raquimedulares. Los tumores intramedulares generalmente van a tener algunos otros síntomas también en el adulto, como el dolor de espalda referido, dolor raquimedular o neuropático, y esto se va a dar porque hay una rigidez en el cuello o en la espalda. También algunos pacientes pueden experimentar alteraciones de los nervios motores o de los nervios sensitivos y mediante parestesias. En cuanto a los signos de debilidad motora, vamos a encontrar que algunos pacientes van a tener ataxia, atrofia muscular, fasciculaciones, contracciones involuntarias e hiperreflexia. ¿Qué pasa en los niños? Los niños muchas veces pueden ser asintomáticos o no presentar síntomas durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque van a manifestar señales muy poco específicas. Algunos pueden ser considerados erróneamente como niños torpes incluso, y es posible que experimenten algunas alteraciones en su manera de caminar, en alrededor del 30% de los casos, y también pueden desarrollar algunos escoliosis. Siguiente, por favor. Bien, para el diagnóstico debemos tener en cuenta lo siguiente, que la resonancia magnética, como bien ya decía Chas, es fundamental y no solo para dar un diagnóstico, sino también para mostrar la localización, los límites de la lesión, la planificación del tratamiento quirúrgico. Y si es que tenemos un posible diagnóstico, tener en cuenta que, y si es que más aún, si es que es un tumor intramedular, que es necesario solicitar una resonancia magnética, pero ahí se debe colocar la sospecha diagnóstica para que podamos guiarnos, y estas deben ser hechas en la secuencia T2, T1, T1 con supresión grasa o gadolinio, y en los cortes sagitales y axiales. Ahí estamos observando en la imagen, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿se observa bien? Ya. Y ahí vamos a visualizar el tumor intramedular, por ejemplo, en la primera imagen de la derecha, que va a estar ocupando casi todo el diámetro total. Si es que pueden señalarlo, por favor. Y va a tener un mayor volumen hacia el lado de la derecha. Y también se va a visualizar la alteración de la señal intramedular en la siguiente imagen, que a veces no tiene precisión, o bueno, ahí en esa imagen no se observa el límite tumoral.
Y ahí vamos a ver que se va a encontrar en la columna cervical, en la secuencia T1 con gadolinio y T2 axial, que es la segunda. La primera es la T1 con gadolinio. En la imagen de la izquierda vamos a ver también una resonancia magnética de la columna cervical. Es un corte sagital en las secuencias T1, y la del centro es T1 con gadolinio y la que le sigue es T2 sagital. Y en la 1 vamos a ver que se observa un ensanchamiento ahí de la médula espinal con alteración de la imagen intramedular. También si es que lo pueden señalar, por favor. Y no hay una precisión nítida de las lesiones, pero en la segunda imagen se va a observar ya el límite de la lesión tumoral entre C6 y C7 más o menos. Y en la tercera imagen ya se va a observar la alteración de la señal intramedular, que es esta porción de donde se encuentra la lesión. Y esta va a ir hasta T2. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la clasificación, entre las neoplasias intramedulares, los gliomas, como bien ya estaban mencionando, van a corresponder un 80%, es decir, abarcan la mayor parte. Y en la infancia van a predominar los astrocitomas, mientras que en los adultos van a predominar los ependimomas. Entonces, los ependimomas se van a extender más o menos 3 a 4 cuerpos vertebrales, los astrocitomas, mientras que los ependimomas 5 a 6 cuerpos vertebrales. Y ahí estamos observando una imagen de un ependimoma. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasemos a desarrollar cada uno de estos. Comencemos con los astrocitomas y vamos a ver que la columna cervical va a ser la ubicación más común, más frecuente en un 33%. A esta le va a seguir la región torácica en un 26% y la región lumbar en un 24%. También cabe decir que los astrocitomas van a ser tumores típicamente infiltrativos y un plano de resección quirúrgica mal definido, como ya estábamos mencionando. Entonces, estos tumores van a progresar o pueden progresar a un subtipo maligno. En los adultos, que vamos a observar que los astrocitomas van a alcanzar su pico de incidencia en la tercera y quinta década de la vida aproximadamente. Y en cuanto al tratamiento, ahí estamos observando la imagen, la resonancia magnética, que algunos especialistas van a preferir limitarse a realizar una biopsia y administrar radioterapia, y, debido a que hay un riesgo de déficit neurológico que se puede asociar a la cirugía. Incluso a veces, cuando se lleva a cabo una resección agresiva del tumor, los beneficios, digamos, en términos de supervivencia, suelen ser un poco limitados. Entonces, los avances en las técnicas quirúrgicas y la incorporación de la monitorización intraoperatoria pueden o han permitido a lo largo del tiempo mejorar estos resultados en muchos casos. Como les decía, ahí estamos observando la resonancia magnética simple y contrastada del cráneo y de la médula espinal. Y vamos a ver que en este caso la lesión se encuentra entre C3 y hasta T3. Y ahí está justo marcadito con sus nombres para que puedan diferenciar dónde se encuentra la lesión, que va a tener pues unas zonas hipointensas en T1, unas zonas hiperintensas en T2, es la segunda imagen del centro, y más o menos la lesión mide unos 7.6 centímetros de longitud. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al factor pronóstico, en los astrocitomas espinales vamos a ver que el tipo histológico va a representar el principal factor pronóstico. La histología del tumor no solo va a determinar el comportamiento biológico, sino que también va a influir en la posibilidad de identificar un plano de disección adecuado en la cirugía. Y pues esto va a condicionar algunas probabilidades de lograr una resección completa, que es lo que se quiere finalmente. A veces, a pesar de los esfuerzos terapéuticos, el pronóstico de los astrocitomas espinales malignos va a ser desfavorable y va a tener pues una incidencia media de aproximadamente 13 meses y una tasa de supervivencia de 5 años del 18.7% en los casos de los astrocitomas malignos primarios de la médula espinal. En cuanto a la recurrencia,
vamos a ver que la tasa de recurrencia alcanza un 50% en 5 años. Y en cuanto a las complicaciones, vamos a ver que los adultos pueden presentar lesiones de grado 3 y 4. mm, Y como ya estábamos observando en la otra imagen, bueno, en esta imagen actual también se ve que la lesión es de tipo 3 y pues la resección quirúrgica va a ser un poco menos factible a medida que avanza el grado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿y qué pasa en los niños? En los niños los astrocitomas espinales son principalmente benignos. Entonces, en cuanto al tratamiento, la elección va a ser la resección quirúrgica completa. Y ahí estamos observando, por ejemplo, la médula espinal antes y después del retirado del astrocitoma y vemos que ahí se realizó pues precisamente una resección completa de todo el tumor. Siguiente, por favor. En cuanto a las... Siguiente. Ya. En cuanto al ependimoma, los ependimomas van a surgir de las células ependimarias en primer lugar y estas van a ser blandas, van a ser encapsuladas, bueno, van a ser encapsulados, van a crecer lentamente y tienen una ubicación un poco más central, van a aparecer como un agrandamiento focal dentro de la médula espinal y se van a encontrar frecuentemente en la parte inferior, es decir, hacia el filum terminal. Y también se pueden encontrar en el cono, tienen un predominio masculino y el pico más o menos es entre la tercera y la sexta década. Y ahí estamos observando, por ejemplo, el tratamiento que va a ser la resección quirúrgica, que va a constituir el tratamiento principal. Y, si bien es cierto, el uso de la quimioterapia aún no va a contar como una evidencia concluyente, también se ha demostrado que la radioterapia adyuvante puede mejorar la supervivencia, especialmente en los casos en los que no se ha hecho una resección completa. Pero existen diferentes enfoques quirúrgicos según las características del tumor. Algunos especialistas, por ejemplo, van a preferir hacer una resección completa, otros van a optar mejor por una descompresión interna o una extracción fragmentada, dependiendo también del tamaño de la lesión. Y ahí estamos observando en la imagen, en la parte izquierda, una secuencia T1 con gadolinio, es un corte sagital en la región cervical, y ahí es pues una imagen preoperatoria del ependimoma, y después en la derecha, en el otro lado, van a ver la resonancia, que es ya una imagen posoperatoria. Y ahí estamos viendo que se realizó una durotomía y se visualiza, ¿no? La zona del tumor, que incluso ya va haciendo un cambio en el color de la médula. Y después ya observamos, pues, ¿no? El ependimoma que ha sido resecado. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores pronósticos, vamos a ver que la histología y el alcance de la resección van a ser los factores pronósticos más importantes para prever los resultados postquirúrgicos de los ependimomas. Y en cuanto a la recurrencia, pues va a haber una resección parcial, una tasa de recurrencia, bueno, en la resección parcial va a haber una tasa de recurrencia del 40%, mientras que en las resecciones totales va a haber aproximadamente un 20% de recurrencia. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver que una tasa global de complicaciones apunta a un 34% y destaca infección, fuga de líquido cefalorraquídeo, que son las más comunes. Bien, siguiente, por favor. Y ahí vemos la escala de McCormick, que esta escala se va a utilizar para medir la capacidad funcional motora y también la independencia del paciente con los tumores intramedulares. Según la bibliografía, esta escala se utiliza
con mayor frecuencia en los ependimomas, astrocitomas y en los hemangioblastomas. Y ahí estamos viendo que la clasificación va del 1 al 5. 1 es neurológicamente intacto, hay una marcha normal, puede haber disestesia mínima. 2, el déficit puede ser motor o sensorial leve, va a mantener una independencia funcional el paciente, es decir, puede caminar, comer, puede realizar su propia higiene. En el grado 3 va a haber un déficit moderado y también va a haber una limitada funcionalidad que va a requerir ayuda externa, pero los pacientes conservan cierta independencia. En cuanto al grado 4, va a haber un déficit motor o sensorial severo, pero ya va a haber una dependencia significativa. Y en cuanto al grado 5, pues el paciente ya presenta paraplegia, cuadriplegia, no va a haber una movilidad funcional, pero pueden haber movimientos mínimos, como por ejemplo parpadeos o espasmos. Siguiente, por favor. Bien, y ahora vamos a describir brevemente otros tumores intradurales que son muy poco frecuentes. Ya veíamos que constituían un 5%. Y en primer lugar va a estar el hemangioblastoma, que es de los tumores espinales poco comunes, pero que ocupan el tercer lugar después de los astrocitomas y de los ependimomas que ya estábamos viendo, y van a representar un 2 al 15% de todos los tumores intramedulares de la médula espinal. Estos van a ser pequeñitos, altamente vascularizados, se van a extender más allá de 1 o 2 cuerpos vertebrales y pueden presentar formación de quistes, más frecuentes en los varones. En la mayoría de los casos presentan lesiones únicas, es decir, un 79%, y se van a localizar con mayor frecuencia en la parte de la médula espinal, en un 60%, y bueno, también se pueden encontrar en las regiones cervical y torácica. ¿A qué edad más o menos aparece? Pues a los 30 años, y va a tener una relación de 1 a 1 en cuanto a hombres y mujeres, es decir, puede aparecer en los dos por igual, y pueden causar dolor radicular, pérdida de la sensibilidad de la columna posterior, mm, a veces ambos síntomas simultáneamente, y además el 67% de los casos se van a asociar con siringomielia, como ya venía diciendo Chasca, y el 48% con varices meningias. Siguiente, por favor. Y ahí estamos observando una imagen. En la imagen A, por ejemplo, estamos viendo un hemangioblastoma cervical. Es una imagen prequirúrgica en una secuencia T1 con contraste, es un corte axial. Y en T2 sagital, en la imagen C. En la imagen D estamos observando una imagen intraoperatoria también, y la posoperatoria es la imagen E. Y ahí vemos que ya se ha resecado el tumor, y ahí estamos viéndolo con contraste en un corte cervical, en un corte sagital, disculpen. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los hemangiomas cavernosos, estas van a ser malformaciones vasculares benignas que se van a formar por vasos dilatados que van a estar recubiertos de endotelio simple, no tienen presencia de tejido neural en el interior. La mayoría de los hemangiomas van a ser cavernosos y se localizan dentro de la médula espinal, es decir, intramedulares, y mientras que algunos van a estar en el espacio intradural, pero fuera de la médula, es decir, van a ser los extramedulares, que son poco frecuentes. Siguiente, por favor. En cuanto a los quistes neuroentéricos, van a ser congénitos, benignos, poco frecuentes. Estos se van a originar por una comunicación anómala entre el neuroectodermo, la notocorda y el endodermo, y suelen presentarse en pacientes pediátricos y pacientes adultos jóvenes, porque ya vemos pues que son congénitos, ¿no? Y ahí es cuando comienza a notarse la sintomatología. A menudo se van a asociar con malformaciones vertebromedulares, gastrointestinales o respiratorias. Ya saben que cuando hablamos de una malformación congénita no siempre es una, siempre debemos buscar más, entonces esto pues cumple esa regla, digámoslo así. Y generalmente se van a localizar en el espacio intradural, extramedular, y su aparición va a ser rara dentro de la médula espinal intramedular. Siguiente, por favor. En cuanto a los gangliomas,
Los tumores glioneuronales van a ser poco comunes, por lo general son de bajo grado, se van a presentar en personas jóvenes, se localizan en la región supratentorial del cerebro. Los gangliomas, que van a afectar específicamente a la médula espinal, que es el tema del que estamos hablando, son muy, muy raros. Representan aproximadamente el 1% nada más de todos los tumores espinales. Entonces, cuando aparecen, tienen características anaplásicas. Siguiente, por favor. En cuanto a los subependimomas, van a ser tumores benignos, poco comunes, que son clasificados como grado 1 según la OMS, y los sitios pues van a ser habituales en el ventrículo lateral, en el cuarto ventrículo, y muy, muy poco frecuente en la médula espinal. Siguiente, por favor. En cuanto a las metástasis intramedulares, vamos a ver que son poco frecuentes en la mayoría de los casos y se van a originar a partir de cánceres primarios de pulmón, de mama, carcinoma de células renales y melanoma. La diseminación más común es la vía hematógena. Los pacientes van a presentar con frecuencia también metástasis pulmonares e intracraneales. El síntoma más habitual es la debilidad, pero algunos otros signos menos comunes van a ser el dolor localizado en la espalda, en el cuello, va a haber dolor en las extremidades. También el paciente puede presentar pérdida de la sensibilidad, incontinencia urinaria y el síndrome de Brown-Séquard, que recordemos era la lesión en una mitad de la médula espinal y pues esto iba a resultar en una combinación de la pérdida de la función motora en el mismo lado de la lesión, es decir, ipsilateral, y una pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el lado opuesto, es decir, contralateral. Siguiente, por favor. Bien, y antes de pasar al siguiente, solo mencionar que también existen otros tumores muy, muy, muy menos frecuentes de los que ya estamos hablando, que son las metástasis leptomeningias, los hemangiopericitomas y también los quistes dermoides. Ahora sí, siguiente, por favor, gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que serían los tumores intramedulares, extramedulares. Eh, Primero vamos a tener que hablar que según este tipo de clasificación que mostramos en la diapositiva, tenemos que se dividen según localización anatómica en intradurales intramedulares, en intradurales extramedulares y en extradurales, que pues constituyen el 60% del total de todo lo que serían los tumores raquimedulares extradurales, y de los cuales cabe destacar que son los más prevalentes. Los tumores raquimedulares extradurales pueden clasificarse también según el origen, sean primarios o secundarios, según vemos en la imagen, que son originados los primarios de una estructura raquimedular y los secundarios por metástasis netamente, que se va a hablar ya después. Los tumores primarios van a ser más frecuentes en la zona, los cuales van a ser considerados como los hemangiomas espinales, los osteomas osteoides o osteoblastomas, los granulomas eosinofílicos y los quistes óseos aneurismáticos. Acá tenemos la gráfica de aquellos tumores primarios, divididos en benignos, malignos y lesiones pseudotumorales, en los cuales vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Bueno, primero, hablando sobre los tumores extradurales primarios, cabe destacar a cada uno de ellos. Primero vamos a hablar sobre lo que sería el osteoma osteoide, que es un tumor benigno osteogénico menor de 2 centímetros por definición. La característica de este es que está formado por un nido vascular y está rodeado por un hueso esclerótido como tal. Así, cabe destacar que la prevalencia va a ser en pacientes jóvenes de 7 a 25 años. La ubicación típica es más en el arco posterior de la columna y las principales ubicaciones encontradas, registradas hasta la fecha, son la columna lumbar en un 59%, la cervical en un 27%, la columna torácica, que es un 12%, y la sagra, que es un 2%. En cuanto al cuadro clínico, anteriormente se ha explicado un poco sobre la sintomatología, pero acá cabe destacar que la característica es que hay una alta concentración de prostaglandinas, por lo cual el paciente va a tener un gran dolor, pero va a ceder con salicilatos como tal.
Seguidamente vamos a hablar sobre lo que serían los osteoblastomas, en lo cual también es denominado como fibroma osteogénico. Tiene la misma histología que el osteoma osteoide, entonces cabe destacar que el tamaño va a ser mayor a 2 centímetros, la diferencia con el anterior, y el promedio de este va a ser de 3 a 3,5 centímetros, llegando a un máximo de 15 centímetros. Tiene un mayor índice de recurrencias, que es del 10 al 50%. La prevalencia es en adultos jóvenes del 20 a 30 años y es más frecuente en hombres que en mujeres, en un 2,5 veces por promedio. La ubicación principal va a ser en los elementos vertebrales posteriores, en un 85%, lo cual va a tener una extensión al cuerpo vertebral. Y en cuanto al cuadro clínico, posee la misma clínica del anterior, osteoma osteoide, pero en este cabe destacar que hay un dolor en la espalda, presenta también la escoliosis y compresión de la raíz nerviosa, lo cual este va a provocar el dolor en la espalda y también fracturas secundarias por compresión. Cabe destacar que también va a provocar una debilidad muscular y paraplegia y también va a llegar a tener una transformación maligna a osteosarcoma, pero lo cual este tipo de transformación va a ser un poco más raro. En cuanto al siguiente cuadro, este es el tumor de las células gigantes. En aquí cabe destacar que es un tumor benigno con un comportamiento localmente agresivo. Tiene una localización espinal entre el 2 al 15%, predominantemente en la región sacra. Afecta el cuerpo vertebral con extensión a lo que serían los elementos posteriores y a lo que serían los tejidos paraespinales. Y la prevalencia en este caso va a ser de la tercera y cuarta década de vida y una relación de hombre y mujer de 1 a 1,38. Entonces es más frecuente en las mujeres. Pueden crecer durante la gestación. ¿Por qué? Porque tiene en este periodo una estimulación hormonal como tal y la recurrencia tras el tratamiento llega a ser del 50%. La malignización es del 1 al 3% y la metástasis a lo que serían los pulmones es de un 5% de los casos. En cuanto al cuadro clínico, presenta una compresión en el cual va a lesionar lo que serían los elementos neuronales y así también va a generar lo que sería el síndrome de Caudequina. Presenta también dolor o déficit neurológico, más que todo a predominio de extremidades inferiores. También presenta agresividad en lo que sería la evolución a una destrucción cortical o expansión a tejidos blandos. Y bueno, 8 de 10 pacientes presentan síntomas radiculares como tal, que iban de un dolor irradiado a la extremidad hasta un dolor con debilidad en lo que sería la extremidad inferior. Siguiendo con lo que serían los tumores primarios, acá tenemos lo que sería el osteocondroma. Este tiene diferentes nombres como aclasia deficiaria, condroplasia hereditaria deformante, lo que sería una exostosis hereditaria múltiple o una discondroplastia como denominada en la enfermedad de Effenfried. En cuanto a sus características, menciona que es uno de los tumores benignos óseos más frecuentes, en el cual este es del 10 al 15%. Tiene una aparición en la columna vertebral, que es un poco frecuente, que es del menor al 5%. Tiene una prevalencia que es en varones en 30 a 40 años y se localiza frecuentemente en lo que serían los elementos cervicales posteriores, como la cervical 2. En cuadro clínico menciona que los síntomas se van a asemejar a lo que serían trastornos degenerativos, como la lumbalgia y el dolor o con entumecimiento en las piernas. Bueno, seguida de esto, vamos a hablar sobre lo que sería el hemangioma. Este es uno de los tumores primarios más frecuentes de la columna vertebral y presenta una lesión de origen vascular benigna. Es muy frecuente en el sexo femenino y preferentemente la localización va a ser en la columna torácica. El cuadro clínico es que es asintomático, tiene un hallazgo incidental, tanto en la tomografía o en la resonancia magnética, pero lo cual nos indica su aparición. Una minoría de los pacientes va a tener una asociación con dolor a la espalda intensa, que empeora con el movimiento y las molestias neurológicas van a tener que extenderse a lo que sería el canal espinal o hacia lo que serían los agujeros neurales. Seguidamente de los tumores primarios tenemos a lo que serían los
histiocytosis de células de Langerhans, en el cual este es un poco frecuente en adultos y niños, pero está caracterizada por la acumulación de células del sistema fagocítico monocelular en diversos tejidos y también en la aparición puede ser en órganos. Forma lo que sería dos tipos de aparición. Una forma localizada está descrita como un granuloma eosinofílico y en una forma multisistémica tenemos que está descrita como una enfermedad de Hunt-Schlucher-Christian, que es una enfermedad de histocitosis sistémica. Y bueno, vamos a ver que netamente este tipo de tumor primario va a afectar a lo que sería la columna en el 6% de los casos, la cual tiene la localización torácica, la cual es más común. El cuadro clínico es que presenta dolor en el cuello o a nivel de la espalda, con restricciones del movimiento de la columna, síntomas neurológicos y es más en lo que serían los pacientes adultos mayores y además de encontrar signos de deformidad en la columna. En los niños y adolescentes hay un colapso vertebral parcial y reemplazo medular ocasional. Aquí podemos notar que hay una característica clínica en el cual menciona en la radiografía una vértebra plana. Seguidamente vamos a hablar sobre lo que serían los condromas, que son neoplasias malignas cartilaginosas, infrecuentes y de crecimiento lento. Tiene una localización principal en la región sacrocoxígea. También la segunda ubicación más frecuente va a ser la base del cráneo y también la tercera va a ser en la columna móvil. Cabe destacar que aparecen todos los grupos de edad, así que no hay una edad en específico en el cual pueda tener una aparición, pero tiene un pico en la quinta década de vida. Su recurrencia es muy común, pero la metástasis de este tipo de tumor primario es muy raro. En cuadro clínico presenta lo que serían síntomas generales como dolor, debilidad o entumecimiento en la espalda, brazos o que puede llegar a las piernas. Varía en la función de la ubicación del tumor según a nivel de la base del cráneo. Puede tener una diplopía, visión borrosa, cefalea o dolor o entumecimiento facial. Pero a nivel de sacrocoxigio, este va a tener como eh, clínica un bulto palpable a través de lo que sería la piel y lo cual indicaría un dolor lumbar o coxigio o lo que sería el mal funcionamiento de lo que sería la vejiga o del intestino. En cuanto al condrosarcoma, este va a ser un tumor maligno de tejido conectivo, frecuente en mujeres de 40 a 50 años, y los segmentos torácicos son los más afectados como tal. El cuadro clínico es dolor óseo netamente, predomina en las noches, no se alivia con reposo y tiene mielopatía, pérdida de peso o puede provocar lo que sería la escoliosis. Y por último tenemos lo que serían los osteosarcomas, en el cual presentan neoplasias óseas primarias frecuente en niños y en adultos jóvenes. Estas van a afectar a lo que serían los varones. En caso de menores de 15 años, es muy frecuente en mujeres en este tipo de casos ya también. Bueno, aquí vamos a tener que la característica es de que tiene un alto grado de malignidad, tiene una fuerte invasión y también una rápida progresión y una alta mortalidad como tal en este tipo de tumor primario. La incidencia es muy rara en la columna vertebral, del 3 al 5%, y es más frecuente en la metástasis de los huesos tubulares largos. El cuadro clínico netamente va a ser el dolor de una aparición insidiosa, intolerable, incluso que interrumpe el sueño, y la deficiencia en base neurológica en estos tipos de pacientes. Seguidamente tenemos los diagnósticos. Aquí cabe destacar que hay diferentes métodos de imagen, como la radiografía, tomografía, la resonancia y el tratamiento netamente que es ablasivo y que se va a hablar con posterioridad. Cabe destacar que la radiografía, en cuanto al primer tumor primario, tenemos el osteoma osteoide, que pues en la radiografía es muy difícil de ver, pero la tomografía es el método de elección como tal. Muestra lo que sería el nido radiolúcido con un 70% de aparición o sin lo que sería el nido, un 30%, pero tenemos la calcificación intranidal rodeado por esclerosis como tal. En la resonancia magnética se ve un edema reactivo perilesional y puede sugerir una lesión más agresiva como tal. En lo que sería el osteoblastoma, aquí cabe destacar que las lesiones en la radiografía
no son muy predominantes, pero en la tomografía este va a ser el método de elección como tal. La resonancia magnética va a ayudar a evaluar los elementos paravertebrales para ver si vemos algún tipo de metástasis o invasión. En lo que sería el osteocondroma, cabe destacar que en la tomografía es el método de elección como principal imagen. En la resonancia magnética muestra un cartílago grueso mayor a 1,5 centímetros, en el cual nos indicaría un indicio o una sospecha de transformación maligna o condrosarcoma. En lo que sería el quiste óseo aneurismático, presenta en la radiografía una lesión central que no atraviesa la cortical del hueso. En la tomografía presenta una lesión expansiva de múltiples niveles de hemorragia con sedimentación, y en la resonancia magnética el anillo con baja intensidad que corresponde a lo que sería la membrana perióstica. En el hemangioma tenemos la clase imagen de tela de corteroid. En lo que sería la resonancia magnética presenta los hemangiomas sintomáticos, usualmente que van a estar asociados a componentes posteriores como tal. Y este es del osteoma osteoide, que la tomografía es lo que sería el método de elección. Y en cuanto a lo que sería el tumor de células gigantes, en la resonancia magnética, acá se pueden ver o contener lo que serían imágenes de niveles líquidos similares a los quistes óseos aneurismáticos. En los histiocytosis de células de Langerhans, tenemos en la radiografía lesiones líticas que podrían progresar hacia lo que sería una vértebra plana como tal, así que este podría ser como el signo patognomónico. En los condromas, en la tomografía, se nota una lesión lítica destructiva bien circunscrita de localización central. Y en los condrosarcomas, tanto en la tomografía, en la radiografía y en la tomografía tenemos que muestran nódulos en anillo y arco, lo que sería una matriz condroide mineralizada. Y el osteosarcoma va a ser netamente la resonancia útil en este tipo de casos para evaluar la extensión de la lesión a tejidos blandos de afección neural. En cuanto al tratamiento, aquí es por cada tumor primario que se ha demostrado antes. En este caso, en el osteoma osteoide, el manejo principal va a ser lo que sería el observador con AINES, pero también tenemos otra opción, lo cual sería la ablación con radiofrecuencia guiada por tomografía en este tipo de lesiones. Este tipo va a ser el de elección en cuanto este tumor sea mayor a 5 milímetros de estructuras neurales. Así, por lo cual podemos decir que la ablación puede ser segura y también tiene una alta tasa de éxito, que es casi del 90%, y tiene una baja mortalidad. Después de estas es seguida lo que sería la resección quirúrgica en bloque como tal. En el osteoblastoma tenemos una resección quirúrgica en bloque con márgenes amplios estándar, y este tipo de resección va a ayudarnos a que tenga una mínima recurrencia local como tal del tumor primario. Y si la resección en bloque no es factible, se puede realizar lo que sería el curetaje agresivo con fresado motorizado, y las tasas de recidiva pueden llegar a ser del 25% como tal. Del quiste óseo aneurismático, el tratamiento podría ser lo que sería el curetaje más injerto óseo. Así que este va a llegar a tener lo que sería una recurrencia del 20 al 30% si es incompleto. Así que si no es llegado a hacer el curetaje, se podría utilizar lo que serían los procedimientos percutáneos, ¿no? Como una inyección de agentes esclerantes, ablación térmica por radiofrecuencia o embolización arterial selectiva para localizaciones de difícil acceso, como tal el tumor primario. Y también se podría hacer lo que sería la embolización arterial selectiva, lo que sería una ablación por radiofrecuencia y el uso de bifosonatos o denosumab. En cuanto al tumor de células gigantes, principalmente se realiza lo que sería la cirugía, que es el curetaje intralesional con adyuvantes como el fenol, o lo que sería la espondilectomía completa en bloque, cuando es posible realizar este tipo de resección de cirugías en los pacientes. En caso contrario, se podría utilizar lo que sería el denosumab, en el cual es como considerada como una terapia no adyuvante o en tumores inoperables. Así también podríamos utilizar lo que sería la radioterapia, la embolización o bifosfonatos como tal en casos en donde haya recidivas o en pacientes que no puedan ser selectos o no son aptos para cirugía. Seguidamente vamos a hablar sobre lo que sería el osteocondroma.
si es sintomático este tipo de tumor primario, el seguimiento clínico por imagen es antes de este. Si no, vamos a tener que realizar una sospecha de malignización. Así también vamos a tener que realizar una resección marginal completa, incluyendo lo que sería la tapa cartilaginosa para evitar la recidiva. En cuanto al hemangioma, acá tenemos que realizar lo que sería ver primeramente si es sintomático o asintomático. Si es sintomático o compresivo, las opciones son mínimamente invasivas, como una vertebroplastía percutánea o una embolización endovascular o radioterapia. Más que todo para aliviar el dolor o la regresión tumoral en este tipo de pacientes. La histiocytosis de células de Langerhans, para este tipo de enfermedad tenemos dos, como ya hemos mencionado. Para la enfermedad local vamos a tener una observación tras biopsia y curetaje, o tal vez intentar con una inyección de corticosteroides. En segunda opción, en la cual es multisistémica, ya netamente se utilizaría la quimioterapia como la prednisona o vinblastina asociada a la quimioterapia durante 12 meses, y igual la radioterapia podría utilizarse en este tipo de pacientes en baja dosis como tal. Luego, en los condromas, el único tratamiento es la resección amplia en bloque, como tal, para evitar la recidiva de este tipo de tumor primario. Y en los condrosarcomas, la resección quirúrgica amplia a base de tratamiento con lo que sería eh, em, lo que sería la principalmente forma para que el paciente no presente recidivas o que pues mejore la supervivencia como tal. Generalmente en este tipo de pacientes es resistencia a lo que sería la quimioterapia o radioterapia. Y cabe destacar que en el osteosarcoma, la resección en bloque y combinada con la quimioterapia no adyuvante o adyuvante mejora la supervivencia en este tipo de tumores primarios. Y la radioterapia se observa, o más que todo, se utiliza para los tumores no resecables o paliativos debido a la cercanía medular. Bien, ahora continuando con la exposición, entramos con los tumores intradurales extramedulares. Siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar primero con una... Bueno, ¿qué son? Bueno, estos se van a localizar dentro de la dura madre, pero fuera de la médula espinal. Pueden desarrollarse a partir de raíces nerviosas o de una superficie interna de la dura madre. Bueno, en escamote los meningiomas y los tumores de vaina nerviosa van a constituir la mayoría de los tumores extramedulares intradurales. Estos van a conformar la segunda grupo más amplio, aparte después de los extradurales que vienen hacia el 60%. Estos van a llegar a ocupar el 30%. Ok. En la siguiente clasificación, bueno, vamos a ver un poco los tumores raquimedulares intradurales. Acá vamos a ver que como ya dijimos, los principales van a ser los meningiomas, los schwannomas, bueno, y los tumores de vaina nerviosa, que van a estar conformados por los schwannomas y los neurofibromas. Bien, cada uno con su porcentaje de primero los meningiomas, que van a ser los más amplios, que van a ser 50%, y luego seguido por los tumores de vaina nerviosa, que van a ser el 30%. Siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar primero con los meningiomas, que son tumores que crecen en las meninges, en las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. La sintomatología clínica tiene que ser poco específica. Aproximadamente solo el 50% de los pacientes afectados van a experimentar lo que viene a ser el dolor de espalda, mientras que otros síntomas como el dolor irradiado, los déficits motores y la pérdida sensorial van a progresar lentamente. Aparte, en etapas ya avanzadas de la enfermedad vamos a encontrar una compresión de la médula prolongada, lo que va a provocar el síndrome de Brown-Sequard, que bueno, va a ser como una forma de hemisección medular que afecta a la médula por debajo del punto de lesión, ocasionando que haya una pérdida. En el caso de los síndromes de Brown-Sequard, vamos a ver la clínica que va a ser, bueno, lo que se va a presentar que va a ser pérdida del tacto epicrítico y de la propiocepción, ambos que se van a dar en la zona ipsilateral, y la termoanalgesia que va a estar en la zona contralateral. Siguiente, por favor. Bien, los schwannomas van a ser tumores en su mayoría benignos que se desarrollan a partir de las células de Schwann. Van a tener otros factores, otras cosas que las van a originar, que vamos a ver más adelante. Bueno, estos tumores van a poder aparecer en cualquier parte del cuerpo.
siendo los principales en cabeza y la médula. Bueno, en la clínica vamos a tener que son tumores de crecimiento lento que a menudo presentan masas asintomáticas o se descubren de manera accidental mediante unos estudios de imagen. Cuando, cuando alcanzan un tamaño ya considerable, estos tumores pueden ocasionar cambios de sensibilidad o en menor medida afectar la función motora. Y el dolor generalmente está asociado a lo que viene a ser la schwannomatosis. Siguiente, por favor. Bien. Los neurofibromas, que van a ser tumores benignos que se desarrollan en los nervios periféricos, pueden aparecer como bultos bajo la piel o en el interior de los nervios. Bueno, van a ser tumores que no presentan síntomas aparentes, son lesiones suaves y móviles, sin presencia por ubicación anatómica específica. Y en los pacientes con tumores en áreas profundas puede hacer un déficit motor, sensorial en el territorio nervio. Va a presentar manifestaciones principalmente a través del dolor radicular, que va a ser el 75% de los casos, dolor en la columna vertebral y déficits sensoriales. Las alteraciones en el control del esfínter y los déficits motores son síntomas que aparecen ya en etapas muy avanzadas. Bien, vamos a tener algunas características, ¿no?, de estos tumores. Primero, que van a ser en las formas en que se va a buscar en un paciente. Bueno, se puede hacer exámenes de pacientes que puedan tener neurofibromatosis tipo 1. El médico puede iniciar una revisión de los antecedentes médicos familiares y se va a examinar la piel en busca de, como se ve en la imagen de la derecha, en unas manchas de color café con leche, que va a ser un indicador. También en el área ocular se podrían identificar como nódulos de Leach, que van a ser como unos masas que van a aparecer en el iris, y cataratas y pérdida de la visión. Además, se realizarán pruebas de audición como la audiometría y potenciales bocados de tronco. También se va a solicitar estudios de imagen como la tomografía y la resonancia magnética. Aparte de esto, hay que aclarar que las pruebas genéticas no siempre van a permitir identificar la schwannomatosis, ya que aparecen o hay otros genes desconocidos también que pueden estar relacionados con este trastorno. Siguiente, por favor. Bien, en los diagnósticos vamos a ver que el primero va a ser la resonancia magnética, que, bueno, desde que este estudio apareció, el diagnóstico y las consecuencias de estos tumores espinales han aumentado. Las imágenes sagitales y axiales de alta resolución después de la inyección de gadolina, que va a ser el contraste, son considerados los estándares de referencia para el diagnóstico de tumores raquidomedulares. Vamos a tener imágenes en lo que viene a ser la T2, el FLAIR, que cada uno va a detectar diferentes lesiones, ¿no? Como el primero, que va a ser lesiones intermedulares, y el FLAIR, que va a ser especialmente útiles para identificar lesiones intermedulares más sutiles. Vamos a dar algunas características de estos estudios, como bien puede ser la angiografía por resonancia magnética y venografía por resonancia magnética, que estos exámenes se utilizan para examinar los vasos sanguíneos de la médula espinal. Estos son muy importantes porque el cirujano va a necesitar estos estudios para ver cómo realizar la cirugía y cómo está vascularizado. La espectroscopía por resonancia magnética va a analizar los cambios bioquímicos de una región específica del parénquima medular. Y la perfusión por resonancia magnética se administra rápidamente un agente de contraste en una vena y posteriormente se obtiene una imagen para observar la cantidad de flujo. Esto es importante porque el tumor tiene una característica de tener abundante irrigación. Entonces, en la hora de hacer el examen, si una parte está muy irrigada, entonces podría ser un riesgo de un tumor. Siguiente, por favor. Bien, en este cuadro vamos a ver algunas características de lo que va a ser la resonancia magnética, como puede ser el tipo T1, T2 o realce con contraste. ¿Cómo se va a medir? En caso de los meningiomas, el T1 va a ser hipoisointenso, el T2 hiperintenso y la realce con contraste va a ser homogéneo. Las características especiales van a ser calcificaciones, los grados de la OMC van a ser hasta 3 grados, y la susceptibilidad genética va a estar relacionada con la síndrome de Gorlin y de Cowden, poco definidos. Y el tratamiento va a ser, en casos recidivantes o no, va a ser cirugía y se va a buscar una extracción completa de todo el tumor. En los tumores de vaina nerviosa como neurofibromas y schwannomas,
El T1 va a ser hipoisointensos, el T2 hiperintensos y el realce con contraste va a ser homogéneo. En características especiales va a ser 15% crecimiento extradural, eso lo va a haber un grado, y los schwannomas, bueno, la susceptibilidad genética va a ser en los schwannomas, va a ser schwannomatosis y complejo de carne, que va a ser neurofibromatosis del tipo 1. Bueno, en tratamiento va a ser en schwannomas, va a ser cirugía, neurofibroma es radiocirugía, y bueno, cirugía solo en tumores sintomáticos. Siguiente, por favor. Siendo con los diagnósticos, entrando con la tomografía computarizada, va a ser una herramienta adecuada para obtener imágenes de la estructura ósea de la columna vertebral. Esta modalidad es útil cuando los tumores intradurales y primarios infiltran las vértebras o cuando las lesiones son de mayor tamaño y requieren abordajes extensos a manera de estructuras óseas. Bueno, vamos a tener algunas características como la tomografía por emisión de positrones, especialmente en casos en los que la resonancia magnética ofrece resultados indeterminados, y la mielografía por tomografía, que es una importante modalidad de imagen que combina las ventajas de mielografía y la alta resolución de la tomografía. Siguiente, por favor. Bueno, algunos otros diagnósticos que vamos a encontrar van a ser radiografías simples que van a ser útiles, bueno, van a ser útiles cuando en casos específicos, ¿no? Cuando las afecciones están afectando el esqueleto axial. Y el estudio de histopatológico, que es importante para determinar la agresividad del tumor y evaluar los tratamientos disponibles para dicho tumor. En este caso podemos ver cuerpos de schwannoma que van a estar muy relacionados con lo que vienen a ser los meningiomas. Y el análisis de líquidos cefalorraquídeos se realiza a través de una punción lumbar y puede ser de relevancia para descartar diagnósticos diferenciales. Siguiente, por favor. Bien, en los tratamientos para los meningiomas, el tratamiento principal de elección para los meningiomas es la resección quirúrgica completa del tumor, y esto va a ofrecer resultados favorables en la mayoría de los casos. En el caso de que se logre una resección completa, eso se caracteriza, bueno, esto está relacionado con resultados funcionales que van a ser excelentes y la tasa de recurrencia van a ser bajas. Se utiliza abordajes mínimamente invasivos siempre que sea posible, y en caso de que exista una severa calcificación intratumoral, se utiliza un enfoque más extenso que esto va a ser necesario. Y la radiocirugía se reserva para situaciones en las que no sea factible el tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Bien. Para tumores de vaina nerviosa, como van a ser los schwannomas y los neurofibromas, en la mayoría de los casos, los tumores de la vaina nerviosa son tratados mediante cirugía. Los schwannomas, estos tumores son tratados exitosamente mediante cirugía, presentan una tasa de recurrencia muy baja, y una característica de estos es que estos van a adoptar una forma de reloj de arena, ¿no? O como se ve en la imagen, lo que va a hacer cómo se va a formar su crecimiento. Eso va a indicar como una forma o un nombre que se va a llevar, como bien son los tumores en mancuerna, como se muestra en la imagen. Y los neurofibromas, para tratar los neurofibromas van a ser intervención quirúrgica, solo se considera para los tumores sintomáticos. Y la radiocirugía estereotáctica está adquiriendo ya importancia en pacientes con lo que viene a ser la neurofibromatosis. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición y para ya finalizar, vamos a hablar acerca de tumores que van a ser en este caso extramedulares y secundarios. Anteriormente vimos a los primarios y en el caso de los secundarios vamos a hablar básicamente de lo que vienen a ser las metástasis. En este caso van a ser tumores que se originan fuera de la dura madre, pero que también a la vez se encuentran dentro del canal vertebral, pero estas no nacen en el sistema nervioso como tal, sino que van a provenir de otro tipo de cánceres o tumores en otras partes del cuerpo, como principalmente vienen a ser de mama, pulmón o próstata.
los cuales se van a diseminar a través de las vértebras y al espacio epidural, ¿no? Y de esta manera van a llegar en algunos casos a comprimir la médula espinal o las raíces nerviosas. Vamos a ver que en las radiografías va a haber predilección por afectar al cuerpo vertebral y a los pedículos, por lo cual en una radiografía podríamos encontrar el signo del pedículo ausente, lo cual nos sirve como un signo útil para su diagnóstico. Por otro lado, la tomografía computarizada, vamos a ver que el mielograma, la tomografía puede ser útil en pacientes que pueden someterse a una resonancia, que no pueden someterse en este caso a una resonancia magnética. Por otro lado, en el caso de las resonancias magnéticas nucleares, vamos a ver que existen ciertas características en cuanto a lo que vienen a ser, pues, las secuencias en T1 las secuencias T1 y T2. Si es T1, vamos a ver que las imágenes van a ser hipointensas o isointensas, y en T2 vamos a ver que van a ser hiperintensas. Por otro lado, vamos a ver que lo preferible en este caso siempre va a ser una resonancia magnética nuclear, el cual va a ser el método de elección para un adecuado diagnóstico. Vamos a ver que la intensidad va a variar de acuerdo al grado de mineralización. En cuanto al tratamiento, tenemos que mirar la estrategia de la NOMS, la cual se va a detallar en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Vamos a ver, bueno, en estas dos imágenes estamos viendo en la primera radiografía el signo del pedículo ausente, ¿no? Que justamente es donde se señala con la flecha roja. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver que el marco de decisión NOMS se va a basar en 4 principios principales, y este nos va a servir para el manejo de metástasis espinales, la cual vamos a conocer en este caso como una terapia multimodal, pues va a abarcar diversos aspectos para ayudarnos a decidir el adecuado manejo, ¿no? Para optimizar el control local del tumor, para así dar alivio del dolor y restauración y preservación de la función neurológica. Estos 4 aspectos en los que se basa esta decisión NOMS es primeramente la parte neurológica, ya que va a evaluar el grado de la compresión epidural a nivel de la médula espinal, las mielopatías o radiculopatías, ¿no? Funcionales. Por otro lado, la parte oncológica va a evaluar la respuesta tumoral esperada y también así la duración de la respuesta a los tratamientos que se encuentren disponibles, como los que se encuentran detallados en la parte inferior. En la parte mecánica, pues este está relacionado a lo que vienen a ser netamente lo que son fracturas patológicas. Bueno, las consideraciones del tratamiento incluyen en este caso si va a haber aplicación de ortesis, aumento percutáneo, tornillos y entre otros. Y finalmente, la evaluación sistémica va a considerar pues si hay estas enfermedades sistémicas o comorbilidades médicas que sí o sí se tienen que evaluar en este tipo de pacientes para ver si los pacientes van a tolerar el tratamiento propuesto y también pues para darnos un pronóstico acerca de la supervivencia que se va a esperar en estos pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá nosotros estamos viendo un cuadro en el que se organiza los 4 aspectos que hemos hablado, ¿no? En la aplicación de la NOMS, que nos va a ayudar a determinar la combinación óptima de lo que viene a ser la radiación y la cirugía, ¿no? Y en qué pacientes pues se va a dar solamente radiación, o en qué pacientes solo cirugía, o en qué pacientes se da la combinación de ambas. Como podemos ver en la parte neurológica, va a ver si hay compresión medular, ¿no? Si la compresión es de bajo grado o de alto grado. Por otro lado, en la parte oncológica vamos a ver si va a ser radiosensitiva o va a ser radio resistente, ¿no? En la parte mecánica, que dijimos que se puede dar en los casos en los que exista fracturas, vamos a ver si esto va a ser estable o inestable. Y en la parte sistémica, principalmente se ve si el paciente va a tolerar o no la cirugía. Como podemos apreciar, hay un diagrama de flechas en los que, por ejemplo, en la primera, en el morado claro, lila, vemos que esta primero se está asociando a un bajo grado de compresión, ya si es radiosensitivo. Si tiene estas 2 características, pues se recomienda la radiación, específicamente la radioterapia de haz externo convencional.
Y así, ¿no? Vamos asociando características de cada paciente y seleccionando el adecuado tratamiento para la presencia del tumor extramedular en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar tenemos acá las conclusiones. Vamos a ver que los tumores intramedulares se originan en la médula espinal o las membranas que lo rodean, y en este caso se van a dividir según su localización, ya sean extramedulares o intramedulares. Es así que tenemos a los intramedulares, extramedulares, intradurales, extramedulares. Estos son los que corresponden al 30% de sus tumores, en los cuales encontramos como más frecuentes a los meningiomas. Por otro lado, los intradurales, intramedulares corresponden al 10% y los más frecuentes van a ser los ependimomas y astrocitomas. Vamos a ver que estos últimos generalmente suelen ser asintomáticos o desarrollan con el tiempo una sintomatología, pero poco específica, que en muchos casos pues, se va a confundir con radiculopatías. Los tumores extradurales, por otro lado, se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios pueden ser de etiología benigna o maligna o lesiones pseudotumorales. Y los tumores secundarios corresponden a los de origen metastásico, como se habló anteriormente. Y veremos pues que los tumores extradurales corresponden al 60% del total de los tumores, y estos van a presentar un cuadro clínico variable, desde ser asintomáticos o incluso hasta causar fracturas patológicas, compresión nerviosa, inestabilidad de la columna, urgencias neurológicas y entre otros, ¿no? Esta variabilidad depende en este caso del tamaño del tumor, su localización y las características, sean benignas, malignas o pseudotumorales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muy bien, chicos, una revisión bastante extensa. Han incluido también la parte de las lesiones espinales, ¿no? Las extradurales. Sí, está bien. Distribuyan, por favor, su material. Si la clase tiene alguna pregunta para ellos. Maciel. No, doctor, ninguna. Ok. ¿Qué eran esos tus aplausos? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces concluiríamos. Mañana podemos hacer la clase a las 2, chicos. Lo que pasa es que voy a operar en la clínica a las 11. ¿A las 2 puede ser? ¿O un poquito más tarde? Me pongo, coordino con los chicos, doctor, y le confirmo. Coordínalo, por favor. Voy a tratar de hacerlo voy a tratar de terminar para la 1, pero y si no, si pudiéramos hacerlo a las 2 sería óptimo. Pero me avisa. Doctor, ¿Ya? una consulta. ¿La clase de Sí. mañana sería virtual o presencial? Lo podemos hacer también virtual. Mira, si es que lo hacemos a la 1, caballeros, pues presencial, ¿no? Pero si es que lo hacemos en otro horario, de repente lo podemos hacer virtual. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, estamos conversando. Distribuyan ya las diapositivas. Lean, chicos. Estamos quedando el examen para el día lunes, por favor. Ya, entonces comiencen a leer, a revisar. Más o menos tiene el mismo esquema, enfoque del primer examen. No necesitan saber todo de memoria, pero sí tener ideas amplias o buenos conocimientos de la mayoría de temas, ¿no? Siempre va a entrar por lo menos una pregunta de cada exposición. Entonces, tomen en cuenta eso. Recuerden, ustedes tienen que saber neurocirugía, pero como médicos generales, pues, ¿no? No los detalles más profundos. Ok, entonces lean y importa mucho en el examen, como ya ustedes han visto, bueno, la evaluación anterior, a mí me importa mucho la capacidad de argumentación que puedan tener. Entonces, por eso es que les pongo preguntas un poco abiertas. ¿Ya? Entonces, sí, a mí me interesa que conozcan o que tengan conceptos sobre los temas, ¿no? No que memoricen mucho, sino que tengan conceptos claros sobre sobre los temas que estamos hablando. Muy bien, entonces mañana estaríamos conversando. Cuídense. Carmen. Doctor, buenas noches, doctor. Disculpe, ¿dónde vamos a ir mañana para la rotación? Mañana nos toca en consultorio. Ah, ya, está bien, doctor, gracias. Sí.
Ya, hablamos. Listo, conversamos chicos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor.